3 al día siguiente, al terminar la escuela, Tom se dirigió hacia el río con su compañero de clase, Dietmar Oban. Resguardados tras un bote de remos volcado, observaron una fila de barcazas transformadas en viviendas que se extendían a lo largo de la orilla. —Fagachates —murmuró Tom—. Los terroristas nos abatirán con sus metralletas. Dietmar se rió entre dientes. Tú y tus has leído demasiadas novelas policíacas en la furgoneta. Los secuestradores dijeron que se encontrarían con su jefe en el refugio del río. Y que eso puede estar en cualquier parte. Tom movió la cabeza. Esas barcazas constituyen un escondrijo perfecto y Demon podría fácilmente tener prisionera a Diane en una de ellas. ¿Cómo sabes que es Demon el que ha secuestrado a Diane? Puede haber sido cualquier otro. Sí, pero Demon había mandado una carta al señor Dorchester amenazándole con raptar a Diane. Estoy seguro de que han sido ellos. Me apuesto lo que seas. Dietmar se rió. Les has explicado a los policías tu brillante teoría. Intenté exponerles mis ideas, pero ni siquiera me escucharon. Estaban furiosos conmigo por haber hecho sonar la alarma porque creen que la confusión facilitó el trabajo a los secuestradores. Apuesto a que tu padre estará enfadadísimo. Pero imagínate, fue ocupar un cargo importante en la policía y tener un hijo como tú. Sin querer manifestar lo culpable que se sentía, Tom miró con desprecio a Dietmar. Cuidado con lo que dices. De todas formas, mi padre está fuera dando un curso en una academia de policías. Esperemos que Diane esté a salvo antes de que vuelva, porque si no, me arrancará el cuero cabeludo. No creo que la policía tarde mucho en encontrarla. Hoy en la radio habían descubierto huellas digitales muy claras en la furgoneta de los secuestradores. Dijo Tom. ¿Qué? Mira la ventana de aquella barcaza. Hay un póster que dice «Muera Dorchester». ¿Y qué? Pues que el padre de Diane es el dueño de las industrias Dorchester. Es la persona a la que han amenazado los terroristas de Demon, así que aquella barcaza podría ser escondrijo. Tu cerebro no funciona, Austen. Tengo un plan. ¿Qué se le ha ocurrido ahora al inteligente muchacho? ¿Ves ese cubo de basura en la puerta trasera de la barcaza? Leí en un manual de policía que se pueden encontrar pistas valiosas rebuscando en la basura. Dietmar se echó ogra, ¿quieres basura? Piensa con tus teorías. Manos a la obra. Tom observó detenidamente la barcaza y luego se encaminó hacia ella. Cogió el cubo de la basura y vertió su contenido en el sueda. Dijo, examinando latas vacías de garbanzos, sémola y gósicos. Solo hay alimentos extraños, excepto este tubo de tinte rojo para no. Aquí hay algo raro, ¿no te parece? Dietmar no contestó. Estoy seguro de que esto tiene algo que ver con Demon, dijo Tom mientras esparcía las latas por el suelo. ¿Tú qué crees? Tom se volvió enfadado al no obtener de nuevo ninguna respuesta. Dietmar miraba a un hombre que estaba de pie en el porche de la casa, con las manos en la cadera. ¿Qué estás haciendo, Joa? Dijo Tom, enrojeciendo. Yo bueno. Cosí, Tom cogió algunas de las latas y miró a Dietmar. Vamos, échame una mano. Dietmar movió la cabeza. Tú eres el gran detective. Tú has sacado todo eso, así que recógelo tú. El hombre del porche miró sorprendido. Un detective. Dietmar asintió. ¿Cree que esta barcaza es un cierra el pico, Dietmar? ¿Un qué? Preguntó el hombre pero Dietmar responder, pero su se quedó callado ante el gesto amenazador de Tom. El hombre observó sus rostros, pero no dijo nada hasta que Tom terminó de recoger la basura. Me llamo Kaufman, entrad. Tom se limpió cuidadosamente sus dedos pringosos en los vaqueros mientras miraba al señor Kaufman. Su pelo grisáceo resultaba demasiado largo para su edad, unas llamativas gafas no conseguían que pareciera más joven, y su camisa solo podía llevar a un muchacho. Era evidente que tenía algo sospechoso, y Tom decidió seguir indagando. Dijo acuerdo, asintiendo secamente. Entraremos, pero solo un minuto. Bien, bien. Resultaba evidente que a Dietmar no le gustaba la idea, y casi se cayó al tropezar, con un escalón. Tom lo sujetó fuertemente por el brazo mientras subía la escalerilla de acceso al porche. En la puerta llegó hasta ellos un olor fuerte que hizo toser a Tom. ¿Qué es eso? Estoy preparando sopa de flor de vainilla para cenar. ¿Queréis acompañarme? Tom movió la cabeza, extrañado del lugar donde estaban. Por todas partes había plantas, cuyos zarcillos trepaban por las paredes y bordeaban un ventanal que daba al río. Había algunos letreros como «No fumar» o «Me gustan las ballenas», y una estantería repleta de guías de todo el mundo y de libros de cocina sobre alimentos naturales. No se veía el póster que decía «Muera Dorchester», pero quizás se ocultaba detrás de una puerta cerrada que había en la pared opuesta a ellos. Decidido a averiguar lo que se escondía tras la puerta, Tom se dirigió hacia ella con aire inocente. ¿Tenéis hambre, chicos?, preguntó el señor Kaufman. Tom asintió tratando de ganar tiempo para llegar hasta la puerta. Sí, clamaremos algo. ¿Qué os parece un bollo de germen de trigo? Nunca habían oído semejante nombre de comida, pero Tom no quería levantar sospechas. Yo pendo. Prefiero un trozo de tarta o un poco de chocolate. No tengo. El señor Kaufman se dirigió a la cocina.
Prueba un poco de requesón de soja. Dietmar pareció ponerse enfermo. Se volvió a Tom y murmuró un desesperado vémonos. Pero no obtuvo respuesta. Tom estaba demasiado ocupado con el pomo de la puerta. Estaba cerrada con llave. Giró el pomo y se volvió con cara inocente en el momento en que el señor Kaufman regresaba con una bandeja de comida. He encontrado un poco de pastel de zanahorias. Os gustará. Puso la bandeja en el suelo y se sentó a continuación en un cojín cruzando las piernas. No había ninguna silla en la habitación, así que Tom y Dietmar no tuvieron más remedio que sentarse en otros cojines. Aquí tienes tu bollo de germen de trigo. Con gran sorpresa, Tom lo encontró sabroso. No está mal para ser de gérmenes. El señor Kaufman sonrió. El germen del trigo da parte nutritiva del grano. Tom quiso probar el pastel de zanahorias, pero ya había desaparecido por la garganta de Dietmar. La comida era sorprendentemente buena. Cogió otro bollo y miró directamente al señor Kaufman. ¿Qué piensa usted de las industrias Dorchester? Después de un breve silencio, aquel hombre se encogió de hombros. No tengo ninguna opinión respecto a ellas. No está usted en contra de las industrias Dorchester. No estoy a favor ni en contra. Me gustaría que sus fábricas no contaminaran el medio ambiente, pero ¿qué puedo hacer yo? Podría unirse a Demon. Una sonrisa. Ya veo, sospechas que yo tengo algo que ver con esos terroristas. Después de un molesto silencio, habló Tom. He visto su póster sobre las industrias Dorchester. Ese póster pertenece a Murray Smith. Vive en esa habitación cuya puerta está cerrada. El señor Kaufman sonrió. Ya sabes, la puerta que intentabas abrir. El sonrojo de Tom aumentó. Lo siento. No te preocupes por ello, dijo el señor Kaufman riéndose. Tom cogió un poco de requesón de soja para ocultar su apuro y digerir aquella última información. ¿Quién sería? Sonaba Fred Smith, pero podía ser una pista valiosa. ¿Qué hace Red Smith? Ha empezado a trabajar en el zoológico como cuidador de tigres. A pesar de sus sospechas, Tom se sintió impresionado. Me encantaría conocer a un cuidador de tigres. ¿Cuándo vuelve a casa? Hace aproximadamente 30 segundos que regresó. Tom frunció las cejas. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que Red Smith está justamente detrás de ti. Desconcertado, Tom se dio la vuelta. Detrás de él estaba un hombre joven de ojos brillantes, espeso bigote rojo y pelo llameante. ¿Quiénes son estos chicos? Preguntó. Son amigos míos. ¿Quieres tomar algo con nosotros? Después de dudar un momento, dijo Acuerdo. Red Smith se dejó caer en un cojín y cogió un bollo. Se lo comió rápidamente, ignorando a Tom y Dietmar, y luego sacó un periódico enrollado del bolsillo lateral de su vaquero. Demon ha reivindicado el secuestro de Diane Dorchester. Todo el mundo lo suponía, dijo el señor Kauf. Claro, pero el caso es que Dorchester ha ofrecido un rescate fabuloso y Demon lo ha despreciado. Se niegan a ponerla en libertad. ¿Por qué? Quizá porque Dorchester trataría de engañarlos. Probablemente intentaría pagar el rescate con dinero del Monopoly. Tom se movió inquieto en su cojín. Quería salir en defensa del señor Dorchester, pero se sentía atemorizado por aquel tipo. No sé, dijo finalmente. Red Smith dirigió su mirada a Tom. No, el señor Dorchester intentara engañar a Demon. Yo creo que lo que quiere es recuperar a Diane. Red Smith dio un bufido. Ya engañó a la gente White River. ¿Cómo? Cuando estableció allí las industrias Dorchester, dijo a la gente que les daría trabajo. Se lo dio a algunos, pero la mayoría de ellos se enfermaron con el mal de Minamata. ¿Qué enfermedad es esa? Es demasiado desagradable para hablar de ella. ¿Y por eso puso Demon una bomba en la fábrica? Pero Red parecía no querer añadir nada más y de nuevo dirigió su atención al periódico. La habitación permaneció en silencio. Un momento después levantó la vista. Aquí dice que Demon intenta doblegar a Dorchester. Apuesto a que no lo conseguirá antes del sábado. Tom quiso hacerle una nueva pregunta, pero no se atrevió, a causa del comportamiento poco amistoso de Red. Afortunadamente habló el señor Kaufman. ¿Por qué el sábado? La inauguración oficial de la nueva fábrica de agua pesada está prevista para ese día. Muchos están en contra, por lo que, si Demon impide su inauguración, puede conseguir un gran apoyo popular. Red observó una gran foto de Diane en la primera página del periódico. Verdaderamente no hay derecho a que secuestren a una joven. Creo, sin embargo, que Diane lo soportará bien. Es una chica fuerte. ¿Cómo lo sabe usted? Preguntó Tom. Esos ojos azules de Red se clavaron en Tom. Haces muchas preguntas, muchacho. Tom se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Soy curioso por naturaleza. Pero la curiosidad puede ser peco, así que ten cuidado. Tom tembló. Miró a Dietmar, esperando ver una sonrisa, pero también su rostro traslucía temor. Las cosas se iban complicando y quizás sería oportuno que se marcharan antes de que sucediera algo grave. Gracias por la comida, dijo Tom levantándose. Dietmar se puso en pie de un brinco. Sí, gracias. Los dos se dirigieron apresuradamente hacia la puerta y luego bajaron los escalones del porche. Tom respiró profundamente y sacó su cuaderno de notas. ¿Tengo Anfrooban? Dietmar miró inquieto hacia la barcaza. Te puede en voz baja. Vámonos de aquí. Tom asintió.
Tomó unas notas sobre la aversión que Red Smith sentía hacia el señor Dorchester y su aparente conocimiento de las actividades de Demon. Satisfecho, dio un golpe al cuaderno antes de guardárselo. Mañana voy a seguir a Red Smith. Conseguiré que diga la verdad o no me llamo Tom Austen. ¿Estás loco? Mantente alejado de ese tipo. Tom dio una patada a una piedra y la siguió con la vista hasta que se hundió en el río. Tengo un plan perfecto. Redford dijo que Red trabajaba en el zoológico. Claro, es el cuidador de los tigres. Hoy hablé con el señor Stones en clase y prometió ayudarme en un trabajo que tengo que hacer sobre los reptiles. Hemos quedado en visitar alguna vez el jardín tropical del zoológico, así que le propondré que vayamos mañana después de clase, y allí aprovecharás para acercarte a la jaula de los tigres. Lo has adivinado. Le haré algunas preguntas intencionadas hasta que cometa cualquier error que nos dé alguna pista sobre Diane. Después la policía descubrirá al resto de los terroristas de Demon. Dietmar movió la cabeza. Te estás metiendo en un buen lío, Austen. Red Smith es un hombre peligroso, dijo Tom aparentando valor. Mañana, a estas horas, habré conseguido lo que quiero. No lo niego, dijo Dietmar, pero también es posible que mañana, a estas horas, estés sirviendo de alimento a los tigres. 4 o 2 serpientes pitón dormitaban en las ramas de un árbol seco. Tom miraba fascinado los anillos y pliegues de sus largos cuerpos, cuando una de ellas bostezó, abriendo increíblemente sus mandíbulas y mostrando el interior rosado, dio un paso atrás asustado. No me gustaría encontrarme ese bicho en una calle oscura. El señor Stone sonrió. Sería un buen refuerzo para el equipo de lucha del colegio. Tom levantó la vista para mirar a aquel hombre alto y delgado. Creo que ya tengo material suficiente para mi trabajo. Gracias por traerme el zoo, señor. Está bien, Tom, y procura no preocuparte más por el secuestro de Diane. El señor Stones miró en dirección a una mujer joven que observaba otra jaula. He disfrutado enormemente esta tarde. Tom trató de ocultar una sonrisa. No era ningún secreto la inclinación que sentía el señor Stones por su colega la señorita Asmede, a la que no había dudado en invitar a la excursión al parque Assiniboine. Estando su profesor tan distraído, Tom esperaba no tener problemas para acercarse hasta la jaula de los tigres y ver a Red Smith. No va a tomar un café con la señorita Asmede, señor. Buena idea, Tom. El señor Stones tragó saliva, con dificultad y monedas en el bolsillo mientras miraba a la señorita Asmede. Por fin, después de frotar cuidadosamente la insignia que siempre llevaba con la frase «bombas de neutrones», no se enderezó y se dirigió hacia la señorita Asmede. Hablaron tranquilamente durante un rato largo y luego ella sonrió y tomó la mano del señor Stones. Tom enarcó las cejas. Aquello era una novedad que tenía que comunicar inmediatamente a sus compañeros de clases. Muchos de ellos estaban convencidos de que el señor Stones no tendría éxito con la señora Asmede, sin embargo, había que reconocer que estaba progresando. «Ven, Tom», le llamó el señor Stones con una amplia sonrisa. «Te invito a un batido». Esperando una ocasión para escabullirse, Tom siguió a sus profesores a través de los jardines tropicales. A ambos lados del camino crecía un espeso follaje. Pequeños y tranquilos están que reflejaban los variados colores de las plantas, mientras los pájaros revoloteaban por encima de sus cabezas para posarse en las ramas de árboles exóticos. Era un bello espectáculo. Pero la mente de Tom estaba demasiado ocupada con el secuestro de Diane para apreciarlo. Mientras salían del recinto, el señor Stones miró hacia el cielo gris. «Sigo diciendo que va a llover». La señorita Asmede se echó a reír. «Y yo insisto en que no necesita el paraguas al señor Stones. Llámeme Home, por favor». «De acuerdo». Ella le cogió del brazo, un dato más para la información que estaba recogiendo Tom. Se acordó de Red Smith y sacó un chicle para calmar sus nervios. Al comenzar a masticar le miró el señor Stones. «Eso. ¿Por qué?» «Escúpelo, Tom. Estamos realizando una sí que no actividad y chicle». Rezongando por lo bajo, Tom tiró el chicle en un cubo de basura. Le reconfortó una sonrisa radiante que le dirigió la señora Asmede. Tom trataba de recordar algún chiste, pero notó un tirón en el estómago al leer un letrero que decía tigres. «Vamos a ver los perros de ganar tiempo», propuso para «¿Pueden esperar?». El señor Stones miraba ansiosamente hacia la cafetería. La señorita Asmede se echó a reír. «Vamos, no sé, aguafiestas, vamos a verlos». Ella indicó el camino hacia el cercado. Unos estaban excavando madrigueras, otros jugando en el lodo, y los más hambrientos, sentados sobre sus papatas traseras, pedían de comer. Intentó distraerse, pero no podía dejar de pensar en Red Smith. «Dígame, señor Stones, que es el mal Minamata». El profesor le miró sorprendido. «¿Por qué lo preguntas, Tom? Ayer conocí a un tipo que lo mencionó». «Bien, cuando el mercurio se va acumulando en el organismo humano, el cerebro comienza a contraerse lentamente. Eso origina complicaciones muy serias, como dificultades para andar y para hablar». «Pero ¿cómo se puede ingerir mercurio? Sucede accidentalmente. El mercurio llega a las aguas de los ríos procedente de las plantas industriales y se concentra en los peces. Luego, las personas comen pescado sin saber que contiene mercurio.
La señorita Smeade dejó de mirar hacia los perros de la pradera, sus ojos denotaban una profunda emoción. La planta de Waite River del señor Dorchester deja escapar mercurio. Cuando estuve allí encontré gente con el mal de Minamata y aquello me impresionó enormemente. Es muy triste, dijo el señor Stones, sobre todo porque la planta del señor Dorchester podría trabajar sin mercurio. Hoy existen métodos que no emplean mercurio, pero son más tosos. La señorita Smeade movió la cabeza. El gobierno podría obligar a que modificaran la fábrica, pero el primer ministro, Haskew, señor Dorchester, ¿fuera en qué mundo vivimos? Tom se sintió molesto y se volvió hacia los animalitos. Ahora comprendía por qué Red Smith no había querido hablar del mal de Minamata, pero no era razón suficiente para abandonar su investigación sobre aquel hombre. Tengo algo más hacer, dijo. Nos vemos más tarde. El señor Stones miró su reloj. Nos reuniremos a las 4:30 junto a la jaula de los monos. Tom se encaminó hacia los tigres. Sus nervios estaban, preguntaba si el zoo, atestado de gente, era el sitio más apropiado para interrogar a Red Smith. Había un grupo de personas asomadas a un gran recinto, miran a chorro el que lamía su madre. Terminado el aseo, se echó sobre el lomo y le dio un suave zarpazo a su madre. Tom se fijó en las manchas de su piel, pero no pudo evitar al levantar la vista y ver a Red Smith. Caminaba lentamente por el otro lado del recinto, mirando a través de la tela metálica al cachorro y a su madre. Se detuvo y comenzó a hablar suavemente a los tigres. Los ojos acerados de Red Smith se suavizaron con una sonrisa cuando la madre se volvió hacia él. Poco después pasó un avión volando bajo, con los motores rugiendo, lo que hizo que la tigresa aguzara el oído y Red se alejó. Tom se decidió antes de que le fallara el valor. Se dirigió sonriente él con una mano levantada a modo de saludo. ¿Se acuerda de mí? Con gran sorpresa vio cómo el hombre sonrió abiertamente. Claro que sí, me alegro de verte de nuevo, chico. Yo pensé que debía venir a verle. Señor Smith, llámame Red, de acuerdo. La verdad es que me gustan sus tigres. Escud, muchacho, siento haber sido un poco rudo ayer. Me afectó mucho ese secuestro. Tom asintió con la cabeza. Sintiéndose culpable por haber sospechado de él, realmente Red estaba siendo muy amable. ¿Dónde está tu compañero? Dietmar, probablemente en casa, viendo algún rollo en la televisión. Red se echó a reír. Hablando de casa, allí es donde me voy volando. Encamistado de verte. Tom observó cómo se alejaba Red, preguntándose si debía abandonar tan fácilmente su investigación. Decidido a seguirle dio unos pasos, pero se detuvo cuando una niña se dirigió a Red. Oiga, señor, son suyos estos tigres. Bueno, yo soy uno de sus cuidadores. Debe ser el mejor trabajo del mundo. Le tienes razón, sonriendo. La tigresa saltó a una plataforma de madera. Se sentó en ella y empezó a rascarse el hocico con una pata. Uno de los espectadores movió la cabeza con admiración. Es un animal precioso. Con su piel se podría hacer una alfombra estupenda. Red miró con dureza a aquel hombre. ¿Lo dice en serio, amigo? Yo no soy su amigo, dijo Red enfadado. No me gusta la gente que piensa que unos tigres inocentes sirven para hacer alfombras. El rostro del hombre comenzó a enrojecer. Calma, muchacho. Fue solo un comentario estúpido. Se miraron ferozmente con los puños crispados y luego el hombre se alejó. Tom sintió cierta melangenio. Red Smith, la tigresa oteó el aire y resopló. Red se tranquilizó al verla, luego vio a Tom y se acercó a él. Habrás pensado que tengo mal genio. Tom se encogió de hombros. Los tigres acabarán por desaparecer si se los sigue matando con esa finalidad. Red movió la cabeza. Yo conocí a uno que tenía una piel de tigre. Me daba tanta rabia que la hice pedazos. El corazón de Tom dio un brinco. Se volvió temblando para mirar a la tigresa mientras recordaba las palabras de Diane. La noche en que Powell se marchó hizo pedazos la alfombra. Chico, voy a continuar mi trabajo. Espere yo, bueno, quiero hacerle una pregunta. ¿De qué se trata? Le gustaría conocer a mi profesor. Por favor, es solo un minuto. De acuerdo, si es tan importante, Tom fingió alegrarse, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Estaba convencido de haber descubierto algo importante. En realidad, Powell, el desaparecido hermanastro de Diane, el que había destrozado la piel de tigre del señor Dorchester. Powell era rubio, pero Tom recordó el tubo de tinte rojo que había entre la basura de la barcaza y la forma en que había hablado de Diane, como si la conociera personalmente. Si a esto se unía acción por el señor Dorchester y el hecho de haber abandonado su casa, no era descabellado aventurar que se había unido a los terroristas de Demon, que compartían su aversión hacia su padrastro. ¿Es ese tu profesor? ¿Qué? Dijo Tom sobresaltado, pues estaba absorto en sus pensamientos. Ese tipo alto que está mirando a los monos tiene pinta de profesor. Sí es. La policía debía interrogar a Red inmediatamente, pues Tom estaba seguro de que sabía dónde se encontraba Diane. Tratando de encontrar un medio de poner sobre aviso a los profesores, Tom tocó el brazo del señor Stones. Señor, dijo con voz temblorosa, quiero presentarle a Red Smith.
El señor Stones se volvió y estrechó la mano de Red. Durante un instante su comportamiento fue amistoso, pero sus ojos se ensombrecieron cuando Tom presentó a la señorita Ashmeade, que se quedó mirando el hermoso rostro de Red y luego le sonrió abiertamente. Encantado de conocerle, dijo fríamente el señor Stones, dándole la espalda. La señorita Ashmeade cogió al señor por el brazo. Stones se volvió para contemplar un mandril. Red se alejó para mirar un gibón que daba enormes brincos de un lado a otro de la jaula. Sin perder tiempo, Tom se acercó a los profesores. Chen susurró desesperadamente. Creo que Red está relacionado con Demon y que sabe algo acerca de Diane. Tenemos que avisar a la policía. La señorita Ashmeade se quedó impresionada, pero el señor Stones se limitó a levantar las cejas. Ya estás jugando otra vez a detectives. ¿Tom? El rostro de Tom se volvió escarlata. Es verdad. Hay que arrestarlo inmediatamente. Antes de que pudiera contestar el señor Stones, regresó Red y se apoyó en la barandilla. Ese man podría ganar un concurso de feos. La señorita Ashmeade esbozó una sonrisa, pero Tom sabía que le había preocupado la noticia. Posiblemente, si él consiguiera que Red no saliera del zoo, ella podría escabullirse y telefonear a la policía. Un hombre, con un mechón de pelo blanco, y que había estado observando atentamente al mandril, sacó un cacahuete del bolsillo, lo tiró hacia la jaula, pero tropezó con la tela metal y cayó al suelo. El animal no lograba alcanzar el cacahuete y en su rostro se dibujó una expresión triste. Pobre animal, dijo el señor Stones. Inclinándose hacia adelante, empujó el cacahuete hacia la jaula con el paraguas. Como un rayo el mandril agarró la tela negra del paraguas. El señor Stones se quedó anonadado. Tiró del paraguas, pero el mandril lo tenía asido fuertemente. Suelta el animal, gruñó Tom, que observaba la cara ruborizada de su profesor. Hacía esfuerzos para no reírse, al tiempo que el forzudo mandril tiraba del paraguas. Inmediatamente se congregó una multitud de curiosos y un hombre sacó $1. Apuesto por el mono. Es más fuerte que ese señor larguirucho. Todo el mundo se rió y la señora Ashmeade se volvió enfadada hacia el hombre. Tenga cuidado, o mi amigo le romperá la cara. El hombre del mechón blanco hizo algún comentario y la señorita Ashmeade le contestó, pero su respuesta se perdió entre las carcajadas de la gente. Tom estaba emocionado al ver que había salido en defensa del señor Stones. Vamos, señor Stones, haga un esfuerzo. Casi todo el paraguas estaba dentro de la jaula, cuando se abrió con un súbito chasquido. Inmediatamente se oyó el ruido de la tela al ser desgarrada por el animal. El señor Stones miró compungido al animal, que estaba destrozando el paraguas con los dientes, y luego se abrió paso entre la concurrencia. Tom se alegró de que Red le siguiera y le diera un golpe amistoso en la espalda. Mala suerte, profesor. Eso le pasa por llevar paraguas. Pensé que iba a llover. Un minuto después salió la señorita Ashmeade de entre la multitud. He tenido unas palabras con esos palurdos que se reían de Sean. Gracias, dijo él animándose cuando la señorita Ashmeade le tomó por el brazo. Red miró su reloj. Me voy a casa. ¿No? No se vaya aún. ¿Por qué no? Tom dudó un instante, intentando encontrar alguna excusa. Entonces escuchó el silbido de un tren. ¿Por qué no montamos en el tren del parque? Red parecía azorado. ¿Por qué no te vas con tus profesores? ¿Es que tienen que llamar por telos los dos? Sí, dijo Tom. El tren está ahí. Red. Ya verá cómo le gusta. Eso espero, dijo Red, siguiéndole. La reproducción de una locomotora antigua parada junto a una estación de vivos colores. Dejaba escapar espesas nubes de vapor. Red parecía impresionado mientras observaba al conductor Ducón en la aldera. Es una auténtica máquina de vapor, no una imitación como casi todas las cosas de ahora. No le encanta mi idea de dar un paseo ya. Red se encogió de hombros. Anduvieron a lo largo del tren hasta que encontraron sitio en el último de los vagones descubiertos. El viento susurraba entre los árboles y secaba el sudor de la frente de Tom, que esperaba ansiosamente que sonasen las sirenas de la policía. Tardarían mucho los profesores en encontrar un teléfono. Con un silbido, el tren se puso en marcha. Repicó la campana de bronce de la locomotora, al tiempo que ésta dejaba escapar espesas nubes de vapor. Los pasajeros comenzaron a hablar emocionados y las ruedas acero se pusieron en marcha. El tren se adentró en un corto túnel, llenando el aire de humo de carbón. Fue adquiriendo velocidad mientras se dirigía a un bosque hacia no el silbato. Un hombre de mechón blanco salió de entre los árboles y se detuvo junto a las vías. Tom echó un vistazo al desconocido, recordando haberlo visto antes junto a la jaula del mandril, pero enseguida volvió donde estaban en suspensa las sirenas. ¡Cuidado, chico! El grito provenía de Red. De momento Tom se sintió totalmente confuso, pero enseguida Red le empujó fuera del tren. Al tiempo que gritaba asustado, pudo ver al hombre del mechón blanco, junto a las vías con ambas manos dirigidas hacia el tren. Un segundo después, cae al suelo y rodaba hasta un matorral, tratando de recuperar la respiración. Intentó incorporarse y miró que se había detenido. El conductor corría hacia Tom. Sí, estoy bien, dijo Tom, aunque se sentía lleno de arañazos y magullado.
No se preocupe, aquella demostración de valor fue recompensada con una mirada enojada. ¿Por qué saltaste? Muchacho, no sabes que es peligroso. Aquel comentario irritó a Tom, pero su mayor enfado era con Red Smith. No solo le había tirado del tren, sino que seguía sentado en el vagón, tan tranquilo, ignorando los apuros de Tom. Con cara enfadada, Tom se dirigió cojeando hacia el tren. Subió al vagón de pasajeros para pedir a Red, pero al verlo quedó consternado. Su cara estaba pálida, tenía los ojos cerrados y perdía sangre por un agujero de bala que tenía en la camisa. 5 la bala no mató a Red. La policía llegó enseguida y buscó infructuosamente al desconocido del mechón blanco. Era evidente que había disparado sobre Red con una pista de silenciador, pero la policía ignoraba el motivo. Interrogaron al señor Kaufman en su barcaza, pero éste declaró que no sabía nada de los asuntos personales de su inquilino. Mientras tanto, Red yacía en grave estado en el hospital. Se avisó al señor Dorchester, quien confirmó que, efectivamente, aquel joven era su desaparecido hijastro. Tom aguardaba con ansiedad las noticias sobre el estado de Red, sintiendo que su inoportuna intervención hubiera originado el atentado. Al día siguiente no consiguió concentrarse en clase y se alegró cuando el señor Stones anunció un cambio en el programa. Esta tarde vamos a realizar una visita especial. Los gritos de alegría le hicieron callar. Con las manos en las caderas esperó hasta que la clase quedó en silencio. Mi hermana es funcionaria del gobierno. Se ha convocado una sesión urgente para discutir las amenazas de Demon y ha invitado a 2 clases de nuestra escuela para que asistan. Podremos ir después a tomar unas hamburguesas. ¿Es que solo pensase en comer? El señor Stones miró su reloj. El autobús ya debe de estar esperando fuera, y no lo olvidéis. Comportaos debidamente. Se pusieron en pie y salieron atropelladamente hacia el autobús. Los alumnos de la señorita Asmeade ya habían subido y el autobús se llenó las y risas mientras se dirigía hacia el centro de la ciudad. La señorita asmeaba sentada junto a sus alumnos y leía un libro, mientras el señor Stones estaba atento a los posibles lanzadores de bolitas de papel. Oiga, señor Stones, preguntó Tom, ¿qué cargo tiene su hermana? Es fiscal general. Eso significa al frente de la Administración de Justicia en Manitoba, que incluye la labor policial y la de los tribunales. La labor policial le ha contado ella algunos datos secretos acerca de la investigación que se lleva a cabo sobre Demon. El señor Stones sonrió. No puedo decirte nada de eso, Tom. Me gustaría saber, piensa su hermana, que es el cerebro de Demon. Mi teoría es que debe ser alguna persona aspecto inocente a la que uno nunca consideraría. Dietmar se rió. A Austen le llaman el detective de chicle porque sus teorías estallan como los globos de chicle. ¿Quieres que te dé una bofetada, Oban? Dijo Dietmar. No hay más que verte. Sí, ¿y tú qué cerdo? Replicó Tom. No hay más que olerte. La señorita Asmeade levantó la vista de su libro. Dietmar, deja de meterte con Tom. Al menos está intentando ayudar a encontrar a Diane. Dietmar no replicó y Thomson la señorita Asmeade. Usted sabe cómo hacer callar a los bocazas. La señorita Asmeade puso un marcador de cuero en su libro y luego miró a Tom con la preocupación rejada en sus oscuros ojos. No deberías correr riesgos inútiles, Tom. Estoy segura de que la policía encontrará pronto a Diane. Esperemos que así sea. Tom observó las iniciales en el marcador de cuero. Son esas sus iniciales. Tom bajó la voz. Hace poco me fijé en un corazón de una pizarra con las iniciales. Un hombre alto que andaba por allí se hizo el desentendido. Pero le delataron sus dedos manchados de tiza. La señorita Asmeade sonrió. Estoy segura de que te estás inventando esa historia. Es cierto que en su clase han hablado de Disneylandia. Ella negó con la cabeza. He leído a mis alumnos algunas casas de mis padres que están de vacaciones en California, y uno de los sitios que han visitado es Disneylandia. En nuestra clase le hemos estado dando la lata al señor Stones para que note algo de Disneylandia. Pero él dice que ese país no existe. La señorita Asmeade se echó a reír y se volvió para mirar por la ventanilla en el momento en que el autobús se detenía frente a un gran edificio, sede del gobierno provincial. En lo alto del edificio resplandecía, a la luz del sol, la estatua conocida con el nombre del muchacho dorado. Dietmar y unos cuantos chicos se pararon a mirarla al bajar del autobús. Otros se acercaron a la estatua de la reina Victoria, situada en los jardines del edificio desde 1904, y que parecía un poco aburrida. Mientras tanto, Tom se acercó a un grupo ruidoso de gente, reunida junto a la entrada principal del edificio, con cartas a las de las que se podía leer. Parar a Dorchester y Agua Pesada. No. ¿Qué pasa? Preguntó a una mujer que llevaba de las pancartas. Dorchester va a venir hoy por la mañana. Protestamos contra su nueva fábrica de agua pesada de Monarch. ¿Por qué? Porque una avería podría originar un escape de gas sulfídrico. Los habitantes de Monarch morirían en poco tiempo. Es posible que eso pueda suceder. Dorchester no se preocupa de la contaminación ni de la seguridad industrial. Ya han ocurrido pequeños accidentes, y eso que la fábrica aún no está inaugurada oficialmente.
Todos estamos muy asustados. Sin tía Lidario, Tom echó un vistazo a los manifestantes. Luego se dirigió hacia la escalinata del edificio para reunirse con sus compañeros de clase. Dígame, señor Stones, ¿para qué sirve el agua pesada? Se emplea como regulador en las centrales nucleares. ¿Cómo puede ser peligrosa esa agua? Fabricar agua pesada implica algunos riesgos, Tom. Hay que tener mucho cuidado para evitar accidentes. No es segura la fábrica del señor Dorchester. Pero señor Stones se posó una sonrisa. Esperemos que sí. Una vez dentro del edificio, el grupo se detuvo en un inmenso vestíbulo de paredes de piedra. Sobre ellos había una gran bóveda cristalada y, enfrente, una amplia escalinata que conducía a la Cámara Legislativa. Esta es la gran escalinata, dijo el señor Stones, y luego señaló los dos búfalos que flanqueaban la escalinata. Cada una de esas estatuas pesa más 2 toneladas. Y ahora, una pregunta. ¿Sabéis cómo se las ingeniaron los constructores para tratar esas estatuas tan pesadas sobre el suelo de mármol sin arañarlo? Ni idea, dijo Tom. Sus compañeros tampoco parecían saberlo. 2 pistas. Primera, el trabajo se realizó en invierno. Segunda, cerca del río. Nadie dijo hacer nada y el señor Stones sonrió. Las colocaron sobre unos grandes bloques de hielo que sacaron del río y las lizaron sobre el suelo. La señorita Pell observó las cabezas de los búfalos. En las praderas había millones de estos magníficos animales. Ahora solo quedó un puñado, a causa de las matanzas llevadas a cabo por el hombre blanco. Es cierto, asintió el señor Stones. Las tribus Cree dependían del búfalo y vieron aniquilada su forma de vida. Yo les digo siempre a mis amigos, cree que sus antepasados deberían haber expulsado a los blancos de sus praderas. Un sentimiento noble, remachó el señor Stones, que se volvió hacia sus alumnos. Este edificio neoclásico tiene elementos griegos y romanos. No miréis a Medusa, a lo contrario, os volveréis de piedra. ¿A quién? Preguntó Dietmar. Mira allí. En la parte superior de un arco había una mujer de ojos blancos y boca sonriente. En lugar de cabellos tenía unas serpientes enroscadas alrededor de la cabeza. Según la leyenda griega, si alguien mira a Medusa se vuelve de piedra. Fe vaya cosa, dijo Dietmar. Yo la estoy mirando y no me pasa nada. Porque tú eres una rata y no un hombre, dijo Tom riéndose. Tú un alcornoque. El señor Stones hizo una seña para que se callaran y los alumnos le siguieron por la gran escalinata. Pronto estuvieron sentados en la galería pública mirando a los miembros del gobierno, que empezaban a reunirse en la Cámara Legislativa. Entró en la sala un hombre de pelo oscuro, que llevaba gafas y se dirigió a su puesto por la alfombra azul, deteniéndose en su camino para hablar con algunos de los hombres y mujeres que estaban sentados en sus asientos de nogal dispuestos en forma de herradura. Ese es el jefe del gobierno, el honorable Donald Haskew, dijo el señor Stones. ¿Dónde está su hermana, señor Stones? Preguntó Tom. Es la que está hablando ahora con el primer ministro Haskew. La mujer era tan alta y gada como el señor Stones y parecía tener sus mismos gestos nerviosos. Se acariciaba con sus largos bien mientras hablaba con el primer ministro. Luego se sentó y comenzó a chuparse una uña mientras examinaba sus papeles. Tom quería saber qué datos secretos habría oído el señor Stones de su hermana, referentes a la investigación por acerca de Demon. Mientras pensaba cómo conseguir aquella información, la gente comenzó a levantarse y todas las miradas se dirigieron hacia un hombre que entrado en la cámara llevando una masa dorada. Después de una breve súplica, todo el mundo se sentó, excepto el primer ministro Haskew. Señor presidente, dijo dirigiéndose al hombre de túnica negra que presidía la sesión, vivimos en una época de temor. Un grupo terrorista llamado Demon intenta destruir nuestra libertad, pero no vamos a permitirlo. Algunos miembros del gobierno levantaron las tapas de sus pupitres y golpearon con ellas fuertemente, en señal de aprobación. Cuando terminó de hablar se levantó una mujer de pelo rizado. ¿Esa es la señora Stein, líder de la oposición?, susurró el señor Stones. Su trabajo consiste en crítico la labor del gobierno. Señor presidente, dijo, aunque yo no estoy a favor de Demon, debo recordar que sus ataques van dirigidos solo contra el señor James Dorchester. Este señor primero envenena nuestros ríos con mercurio, y ahora su nueva fábrica amenaza a la ciudad de Monarch con un posible escape de gas letal. ¿Y por qué? Gracias a ello, James Dorchester puede permitirse el lujo de tener un reactor privado y la casa más grande de Winnipeg. ¿No es esto algo terriblemente injusto? Antes de que el primer ministro pudiera replicar, hubo un rumor general mientras la gente dirigía su mirada hacia un sector de la galería pública reservado a invitados especiales. Rodeado de guardaespaldas, el señor Dorchester entró en la galería y se sentó en primera fila. Echó un vistazo a su reloj, como indicando que le aguardaban otros negocios, y el primer ministro tomó de nuevo la palabra. Agradecemos que hoy que hacemos una declaración pública contra los terroristas esté con nosotros el señor Dorchester. Él ha dicho que nada le hará retroceder ante Demon y mi gobierno le apoya por completo. La señora Stein se puso en pie. Piensa inaugurar mañana la fábrica de agua pesada, a pesar de la oposición pública.
Sí, la planta proporcionará trabajo y dinero en forma de impuestos, que se dedicará a la educación y a la construcción de hospitales. Yo brindo mi total apoyo a la inauguración de una nueva fábrica y a la lucha del señor Dorchester contra Demon. Poco después se incorporó el señor Dorchester. Dirigió un gesto de asentimiento al primer ministro y se marchó. Tom se acordó de los manifestantes y se preguntó si se originaría algún alboroto. Vuelvo enseguida, susurró al señor Stones. Cogido el presa, el profesor no pudo reaccionar a tiempo e impedir que Tom saliera de la galería. Mientras bajaba presuroso la gran escalinata, oyó fuertes gritos en el exterior. Ahora había muchos manifestantes y las pancartas se agitaban por doquier. El señor Dorchester se encontraba en medio de la multitud, discutiendo con una encolerizada. —¿Podéis a su fábrica a otra parte? —Ah, no la queremos. No quieren ustedes puestos de trabajo. No si nos pueden causar la muerte. No habrá ningún escape de gas. Mis instalaciones nunca han tenido ningún accidente. —¿Eso es mentira? La mujer empujó hacia adelante a un hombre ya mayor. —Dígale a Dorchester lo que le pasó a usted, señor Posner. El hombre miró el rostro amenazador del señor Dorchester y se puso a juguetear con los botones de su camisa de trabajo. Estaba muy nervioso. —Bueno, no quiero causar problemas. —Ánimo, viejo —gritó alguien entre el gentío. Dígale a Dorchester lo que verdaderamente está ocurriendo en Monarchs. Sin dejar de jugar con los botones, el hombre se pasó la lengua por los labios. Bien, mi granja está cerca de su fábrica, Dorchester. Durante la construcción, uno de los empleados de la planta dejó una válvula abierta y se produjo un escape de productos químicos de un tanque. Se filtraron en el río de mi finca y lo dejó contaminado. El señor Dorchester miró atentamente el rostro del anciano. —¿Qué bebe Posner? —Almacenamos el agua de lluvia en barriles. —¿Cómo está? —Bueno, la verdad es que sabe muy bien. —Entonces no hay ningún problema. El anciano miraba indeciso, pero la mujer es osa. Claro que ahora estaba furiosa. El señor Posner tiene derecho a una indemnización y su compañía se niega a pagársela. Entonces, lo mejor que puede hacer es ir a los tribunales y probar su acusación. No tiene medios para hacerlo. Lo siento, el señor Dorchester miró su reloj. No tengo tiempo para hablar más. Hizo una seña a sus guardaespaldas que entraron en acción, empujando hacia atrás a los manifestantes para abrirle paso. Instantes después entró en su coche y marchó. Tom observaba la multitud, que se movía de un lado para otro, sintiéndose molesto por lo que había presenciado. A pesar de su probada lealtad hacia el padre de su amiga, cada vez veía más claro por qué la gente odiaba al señor Dorchester y por qué, incluso, algunos se identificaban con la postura de Demon. En un extremo del grupo de manifestantes, Tom divisó a un hombre con un mechón de pelo castaño. Su corazón se estremeció al pensar que aquel hombre podía ser el que disparó sobre Red, aunque desde lejos no podía estar seguro. Cuando Tom se acercaba para examinarle mejor, el hombre tiró la pancarta que llevaba y se alejó rápidamente de los jardines del edificio de la legislatura. Tras dudar un momento, Tom le siguió.